1.165 contagios de coronavirus reportados hoy en la región Caribe. Un nuevo caso de confusión en la entrega de cadáveres se presentó en la clínica Reina Catalina en Baranoa. Ante estos hechos, la Secretaría de Salud de esa localidad anunció investigaciones. Ya son 8 días y el cuerpo sin vida de la enfermera Marilyn Pérez sigue sin aparecer. ¿Cuál es el paso a paso de una persona con síntomas cuando acude a la EPS? En minutos se lo contamos. La Organización Mundial de la Salud reveló hoy que la pandemia está lejos de ser superada. Por el contrario, cada día toma más fuerza. Gobernadores de Córdoba y Atlántico, los de mejor imagen durante la pandemia. Y en deportes, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, Junior volvió a entrenamientos. Cuenta regresiva para el reinicio del fútbol colombiano. Y la gastronomía de nuestro departamento del Atlántico no para. Aquí les vamos a contar detalles sobre Sazón Atlántico y el Festival de la Arepa de Huevo. Todos los detalles de esta y más noticias al final de la emisión en Tendencias. Aniversario Olímpica presenta las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de CB Noticias. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @CBNoticiasTV, pero también pueden leernos en nuestro sitio web www.cbnoticias.com.co. Blanca, buenas noches. Buenas noches, Fabián. Iniciamos con la información del COVID-19. Según las cifras del Ministerio de Salud, hoy se reportaron 5.621 nuevos casos de contagios en el país. 1.665 fueron en la región Caribe. La cifra llegó a 159.898 casos positivos de coronavirus. 40 personas murieron en el Atlántico, 26 en Córdoba, 3 en Bolívar, 2 en Sucre, 4 en La Guajira y 2 en el departamento del Cesar. Nos vamos a nuestras gráficas en el día de hoy. Vemos el comportamiento del COVID-19 en Barranquilla. Decimos que traíamos un acumulado de 19.158 positivos. Hoy se registran 592 para un total de 19.750. En casa hay 8.334 personas, en hospitales 850 pacientes y en la unidad de cuidados intensivos 120. Veníamos con un acumulado de muertos en Barranquilla de 1.122. Hoy se registran 30 más para un total de 1.152. Y nos vamos al comportamiento del COVID-19, Blanca, en el departamento del Atlántico. Y decimos que hay positivos acumulados de 15.427. Hoy el Ministerio de Salud reportó 471 nuevos casos para un total de 15.898 casos. De esa cifra, 7.342 están en casa, 571 reciben atención médica en hospitales y en UCI hay 97 contagiados. Muertos acumulados 767. Hoy el Ministerio de Salud reportó 10 nuevas muertes para un total de 777 muertes por coronavirus en el Atlántico. Muy bien, nos vamos al departamento del Magdalena. Decimos, Fabián, que traíamos un acumulado de positivos de 2.901. Hoy se registran 100 nuevos casos para un total de 3.001. Hay 1.365 personas en casa, hay 195 en hospitales y 21 más en la unidad de cuidados intensivos. Veníamos con un acumulado de muertos de 204. Hoy no se registran muertes en el Magdalena, así que seguimos con la misma cifra. Y seguimos en el departamento de Bolívar, que tenía un positivos acumulado de 12.346. Hoy se reportaron 250 nuevos casos para un total de 12.596. De esos 12.596 en casa, en el departamento de Bolívar hay 4.422. 315 reciben atención médica en hospitales y en UCI hay 62 pacientes. Muertos acumulados 446. Hoy el Ministerio de Salud reportó 3 muertes para un total, Blanca, de 449 muertes por coronavirus en Bolívar. Continuamos el recorrido, llegamos hasta el Cesar. Decimos que traíamos un acumulado de positivos de 1.556. Hoy se registran 28 casos para un total de 1.584. En casa hay 534 personas, en hospitales 103 y hay 8 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Veníamos con un acumulado de muertos en el Cesar, Fabián, de 35. Hoy se registran 2 muertes más para un total de 37. Y seguimos con el comportamiento del COVID-19 en la región Caribe y ahora nos vamos a Córdoba.
Decimos que tiene positivos acumulados de 1.657. Hoy se reportaron 38 nuevos casos para un total de 1.695. En casa hay 762, mientras que 263 pacientes reciben atención médica en hospitales en ese departamento. En UCI hay 52 pacientes. Muertos acumulados en Córdoba, 187. Hoy se reportaron 26 muertos para un total de 213 muertos por coronavirus en esa parte de la región Caribe. En Sucre traíamos un acumulado de 2.583 positivos. Hoy se registran 140 nuevos casos de contagios para un total de 723. En casa hay 1.543 personas, en hospitales hay 340 y en la unidad de cuidados intensivos hay 16. Veníamos con un acumulado de muertos en Sucre de 161. Hoy se registran 2 muertes para un total de 163. Y nos vamos ahora a la península de La Guajira y decimos que tenía positivos acumulados 938. Hoy se reportaron 46 nuevos casos para un total de 984 casos positivos de coronavirus en La Guajira. En casa hay 618, en hospitales 53 pacientes y en UCI 9 contagiados con coronavirus. Muertos acumulados a la fecha 54. Hoy el Ministerio de Salud reportó 4 nuevos muertos para un total de 58. Y 61 adultos mayores murieron hoy por coronavirus en la región Caribe. Los departamentos de Bolívar y Cesar registraron la muerte de un adulto mayor de 60 años de edad respectivamente. La ciudad de Cartagena también reportó un solo muerto hoy. En el Atlántico la cifra bajó a 6 adultos mayores que perdieron la lucha contra el coronavirus. En Barranquilla se reportó en el día de hoy la muerte de 29 adultos mayores. 17 de ellos eran hombres y 12 mujeres. 9 padecían de hipertensión, 1 de desnutrición, 1 padecía de asma, 4 de diabetes y 3 de enfermedad cardiovascular. En el departamento del Atlántico se reportó la muerte de 6 adultos mayores. 2 de ellos vivían en Soledad, 1 en Malambo, 1 en Sabana Larga, 1 en Puerto Colombia y 1 en Baranoa. 19 fueron los adultos mayores que perdieron su vida frente al coronavirus en el departamento de Córdoba, 7 mujeres y 12 hombres, de los cuales 2 de ellos padecían de POC, 4 de hipertensión arterial, 2 de enfermedad cardiovascular y 1 de diabetes. En el departamento de Bolívar, las muertes de los adultos mayores fallecidos el día de hoy, sus edades estaban entre los 80 y los 82 años de edad. 2 hombres, 1 era diabético y el otro padecía de enfermedad renal. En el departamento de Sucre, las 3 muertes se presentaron en la ciudad de Sincelejo. Las edades estaban comprendidas entre los 60 y los 72 años de edad. Los 3 eran hombres y aún las causas de sus comorbilidades son materia de investigación por parte de las autoridades de salud en el país. En Cartagena se reportó el caso de una sola adulta mayor de 72 años quien padecía de enfermedad cardiovascular. En el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar, se reportó la única muerte de adulta mayor en esta parte de la región Caribe. Se trata de un hombre de 89 años de edad, quien sus comorbilidades están en estudio. En el departamento de La Guajira se reportaron 3 muertes. Las edades de los fallecidos estaban entre los 70 y los 80 años de edad. 1 padecía de hipertensión arterial y 2 están en estudio. Y mucha atención que un nuevo caso de confusión en la entrega de cadáveres se presentó en la clínica Reina Catalina en Baranoa. Ante estos hechos, la Secretaría de Salud de esa localidad anunció investigaciones para esclarecer las denuncias por parte de los familiares. La clínica también se pronunció y se puso al frente de las investigaciones. Mediante redes sociales se conoció la versión de una enfermera jefe del municipio de Palmar de Varela, quien narró que le entregaron el cuerpo de otra persona diferente a la de su abuelo que había fallecido en la clínica Reina Catalina en Baranoa. Me entregan el nombre rotulado y embalado con el nombre Manuel Sequeda Hernández. Cuando le pido el favor al muchacho que tengo todas las medidas para vestirme y reconocer el cadáver, me dice automáticamente que no puedo hacer reconocimiento del cadáver. Le toman una foto con esparadrapo puesto. Está mi papá sin tubo. Mi papá estaba ventilado con sonda nasogástrica. Ante la inquietud y la sospecha, decidieron mirar el cadáver que le habían entregado en esta clínica. Y es en ese preciso momento cuando se dan cuenta que estaban llorando a un muerto que no era el suyo. Cuando veo, no es mi papá,
es un señor de edad, aproximadamente de 85 años, la persona que está con lunares en la cabeza. Mi papá tenía dientes, el paciente no tenía ni chapa, tenía los dientes como comidos. Y llama acá y tiene rótulo de mi papá, Manuel Sequeda. Llego nuevamente aquí a la clínica, le echan la culpa a los de funeraria porque la culpable son las funerarias. Qué pena, los funerarias no conocen los pacientes. Ante estas denuncias, la Secretaría de Salud en Baranoa anunció el inicio de investigaciones para esclarecer los hechos presentados. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes con respecto al caso, el cual pues tenemos que hacer y mirar todos los protocolos que ha llevado a cabo la clínica con respecto al manejo y embalaje y destino final de los cadáveres. La enfermera que denunció el hecho también dio a conocer otra confusión en la entrega de cadáveres en esta misma clínica. Y continúa la incertidumbre para los familiares de Marilyn Pérez, una enfermera que trabajaba en Soledad. Ya son 8 días de su fallecimiento y aún en la clínica El Prado en Barranquilla no le responden por el cadáver a sus familiares. Ellos solo quieren una sola cosa, darle cristiana sepultura. Han transcurrido 8 días del fallecimiento de la enfermera Marilyn Pérez y aún en la clínica no le han dado respuesta del paradero del cuerpo de la enfermera a sus familiares, ni a pesar del acompañamiento que las familias han tenido de la Secretaría de Salud de Barranquilla y de Salud Pública en la clínica El Prado, no les ha bastado para responder la única petición que tienen estas personas. Hoy necesitamos que por favor ya hoy nos den una pronta solución del caso y es el reconocimiento del cadáver, es lo que nosotros en estos momentos estamos solicitando. Que por favor nos muestren que ese cadáver que está ahí sepultado sea ella. Al tiempo le hicieron una petición a los entes de control en el país para que tomen cartas en este asunto. Indicaron que a pesar de que existía un acta firmado para la exhumación del cuerpo de la profesional de la salud, esta no se llevó a cabo. Nosotros desde el día martes nos encontramos a las afueras de la clínica del Prado y solo hasta el viernes se pudo hacer un acta de conciliación para poder hacer la exhumación del cuerpo de mi hermana el día sábado, el cual no se pudo realizar. Señalaron que los padres de la fallecida aún no han podido hacer un duelo por la muerte de Marilyn Pérez. 4.000 familias ya están viviendo y disfrutando del futuro en Alameda del Río, porque el futuro ya está aquí. Llámanos y descúbrelo hoy mismo. Muy bien, y a esta hora le damos paso a nuestra compañera Yuley Ávila, que nos tiene la ruta de un paciente con síntomas de COVID-19 en la EPS. Yuley, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchos son los mensajes que llegan a los usuarios de las EPS sobre el cuidado que se debe tener para evitar el contagio por coronavirus. El llamado diario para que se comunique ante cualquier síntoma asociado con el COVID es el pan de cada día. Pues bien, hoy les quiero mostrar a través de esta gráfica el verdadero paso a paso de un ciudadano que necesita ser atendido. Desde el momento en que el usuario se comunica el día 1 con su EPS y solicita una prueba debido a la sintomatología, pasan 5 días para que reciba una llamada y así poder agendar una prueba COVID-19. Luego de esa llamada pasan aproximadamente 15 días para que llegue el cuerpo médico de la EPS a hacer la muestra al paciente con síntomas. 25 días después de la primera llamada o 10 días después de la prueba, en el mejor de los casos, se recibe un mensaje de texto con el resultado. Si este resulta positivo, al día siguiente podría llegarle el kit COVID-19, que tiene un oxímetro, acetaminofén, termómetro, pero ojo, este kit también podría llegarle mucho antes de obtener el resultado de la prueba. Del día 26 en adelante el panorama resulta incierto. Como hay algunos que tienen suerte y reciben 1 o 2 llamadas de seguimiento, otros son olvidados por completo por las EPS y la posibilidad de una segunda prueba no existe. Pero ¿cuáles son las quejas frecuentes de la gente con relación a este tema? Veamos. Quiero presentar una queja a la EPS Sura porque el pasado 23 de junio me realicé la prueba del COVID y hasta la fecha no tengo respuesta. Tampoco sé si soy asintomático, si todavía poseo el virus o si no lo tengo porque tampoco recibí la atención médica por parte de la EPS. Hoy, 14 de julio, aún estamos esperando respuesta por parte de la EPS. Hicieron unas supuestas llamadas de seguimiento. Desafortunadamente, siempre que nosotros podíamos decirle a la persona que no nos habían venido a hacer la prueba, que qué pasaba, que miren que hay síntomas, no sabemos cómo actuar, ni en ningún momento hubo algún tipo de ayuda u orientación al respecto. Queda en enviarme medicamentos e historia clínica del paciente mediante correo electrónico, lo cual no ocurre. Nuevamente trato de comunicarme con la Clínica Misericordia
cual sus teléfonos de atención al usuario no son respondidos ni los celulares correspondientes. Llamo a la empresa Salud Total, no hay comunicación con dicha empresa. Llamo a la Superintendencia de Subsalud, los cuales me dicen que tengo que estar llamando constantemente para ver si me brindan una información, porque ellos no pueden hacer más nada. Diariamente en Barranquilla, según la personería, se reciben 120 quejas por el mal servicio que prestan las EPS en la ciudad. Salud Total ocupa el primer lugar del ranking en la atención en medio de esta crisis. La Personería de Barranquilla indicó que reciben en promedio 120 quejas diarias contra las EPS que no realizan las pruebas del COVID-19 a sus afiliados, donde son sometidos a esperas de más de 20 días. Lo que queremos es que se corrija esta situación. Los usuarios en este momento de crisis no tienen por qué verse más afectados por el accionar de estas EPS, no solamente Salud Total, sino pues en su mayoría todas han venido fallando en uno u otro punto y es lo que queremos corregir. Los congresistas, por su parte, elevaron la queja ante la Superintendencia de Salud para agilizar el proceso. Muestras, no llega a una reunión. Sin duda, este es un tema absolutamente crítico que requiere la presencia inmediata ya del gerente Plata, 40 respiradores, pruebas ya y medicamentos para nuestra gente que se está muriendo en Barranquilla, el departamento del Atlántico. Según el Ministerio Público, en la lista de mayores quejas figuran Salud Total, Nueva EPS, Sura, Sanitas, Comparta y Comeva. En Montería, por ejemplo, la denuncia es que se activan los protocolos en la EPS, pero en el camino dejan abandonados a los pacientes. En el departamento de Sucre, los protocolos iniciales para pacientes COVID se consideran como eficientes. Se procede a la toma de muestras y a testear el círculo epidemiológico de las personas cercanas al paciente portador. Sin embargo, luego de esa primera atención o primer resultado, cuando son positivos, el paciente cae en abandono y vulnerabilidad. Así lo manifiesta una de las víctimas de este virus, a quien le protegeremos su identidad. Después de ese proceso me mandan a aislar, pero para poder yo realizarme una segunda prueba se demora mucho, nadie me llama a decirme cómo estoy pasando, si tengo alguna dificultad. Me siento en abandono total por parte de la EPS. No tengo ninguna cita médica, me quiero realizar una segunda prueba y no tengo ninguna respuesta. En defensa de la Secretaría de Salud, ellos han suministrado números telefónicos para pacientes con casos sospechosos de COVID. Sin embargo, son números donde en muchas ocasiones los pacientes no obtienen respuestas. Y para terminar, compañeros, les preguntamos a nuestros seguidores en redes sociales frente a las quejas contra las EPS por la atención en medio de la pandemia. Aquí están las respuestas. Consultar a médico particular, el 87%. Seguir intentando una consulta con la EPS, el 13%. Fabián, Blanca, ustedes tienen más noticias. Así es, Yurley, y aprovechamos la oportunidad para informarle a nuestros televidentes que el día de mañana el presidente de la República, Iván Duque, tendrá una reunión con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, en donde precisamente van a estar tocando este tema de las quejas de los usuarios de la EPS en la ciudad. También ventilarán el tema de la crisis financiera del Transmetro. Si tienes deudas distritales con vigencia 2019 y anteriores, ahora puedes pagar el 80% del capital y te ahorras el 20% restante y la totalidad de los intereses. Aprovecha y ponte al día sin intereses ni sanciones. Oportunidad válida hasta el 31 de octubre del 2020. Alcaldía Distrital de Barranquilla. Y la Organización Mundial de la Salud reveló hoy que la pandemia del coronavirus está lejos de ser superada. Por el contrario, cada día toma más fuerza. El mundo no recuperará la vieja normalidad en un futuro previsible, según advirtió la Organización Mundial de la Salud, un día después de reportar un récord de 230,000 nuevos contagios de COVID-19 en tan solo una jornada. El jefe de la OMS instó una vez más a los gobiernos a comunicarse claramente con sus ciudadanos y establecer estrategias integrales para suprimir la transmisión del coronavirus, salvar vidas y al mismo tiempo que pidan a la gente que continúe tomando precauciones como respetar la distancia social, lavarse las manos
manos, usar tapabocas y aislarse en caso de estar enfermos. El ritmo de la pandemia sigue acelerándose en el mundo, con más de 2.6 millones de nuevos contagios detectados desde el 1 de julio. El estado de la Florida se convirtió en el nuevo foco de la pandemia. Brasil empieza su desconfinamiento pese al gran número de fallecidos en las últimas horas. Información internacional en CB Noticias. Salones de restaurantes, bares y cines cerrarán en toda California debido al agravamiento de la pandemia por el coronavirus. Las iglesias, así como otros negocios como gimnasios, centros comerciales y salones de belleza, deberán cerrar también en 30 condados más golpeados del estado. De otro lado, Florida inició la semana con 12.624 nuevos casos de coronavirus, después de haber anotado un récord nacional con 15.300 y en medio de reclamos para que las autoridades tomen medidas para frenar la escalada de contagios. Según las cifras suministradas por el Departamento de Salud de Florida, desde el 1 de marzo hasta hoy han habido 282.435 casos y 4.277 muertes, incluyendo solo a los residentes en ese estado. Comerciales como... Y aprovechamos para darle esta información comercial. Apartamentos desde 108.900.000 pesos con planeación urbana y a 5 minutos del Buenavista. Llámanos a Alameda del Río. El futuro ya está aquí. Nos vamos a una breve pausa para comerciales, pero al volver, Blanca, tenemos más información de interés para todos nuestros televidentes. Hacemos el recorrido, como siempre, por las regiones y recuerden que pueden leernos en www.cbnoticias.com.co. Ya regresamos. La pandemia es real. Créelo. Telecaribe te acompaña. Del 13 al 18 de julio, aprovecha la semana de combos en el aniversario Olímpica. Más días, más ahorro y más tiempo para comprar. Aniversario Olímpica. Para Gases del Caribe, la seguridad de su familia es primordial. Por eso queremos recordarle algunos sencillos tips para garantizarla. Realice mantenimiento a sus gasodomésticos con personal calificado. Use la manguera de conexión que cumpla con las normas técnicas. Mantenga los gasodomésticos en buen estado y suficientemente ventilados. Confíe en el experto de Gases del Caribe para construir sus instalaciones internas de gas natural. La ley exige revisarlas y certificarlas máximo cada 5 años y solo personal certificado puede realizarlo. Gases del Caribe, tu seguridad en manos expertas. Del 13 al 18 de julio, aprovecha la semana de combos en el aniversario Olímpica. Más días, más ahorro y más tiempo para comprar. Aniversario Olímpica. Estamos de vuelta con Noticiero CB Noticias. Me suena. Gracias por continuar con CB Noticias. Detectaron 5 nuevos casos de COVID-19 en la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta. A raíz de esto, las directivas del centro penitenciario decidieron aislar al personal positivo con el virus para evitar nuevos contagios entre la población interna. Angie Cueto, desde Santa Marta, nos tiene toda la información. Buenas noches, Angie. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. A 9 llegó la cifra de contagiados por COVID-19 en el centro carcelario y penitenciario Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, luego que se detectaran 5 nuevos casos de coronavirus del personal recluido. Esto después de la realización de una jornada de toma de muestras a la población privada de la libertad. Para conocer más detalles sobre esta noticia, veamos el siguiente informe. 5 son los nuevos casos positivos de coronavirus al interior del centro penitenciario y carcelario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta. La noticia se dio a conocer después de una jornada de toma de muestras para la población privada de la libertad con comorbilidades del patio 1, en la que se tomaron 63 pruebas diagnósticas PCR. Hasta el momento hemos tenido 9 casos positivos. 4 ya se encuentran recuperados, dentro de los cuales está el funcionario administrativo de esta entidad, y actualmente han salido positivos 5 casos del patio número 1
que están ya completamente aislados y asintomáticos. Al conocerse la noticia, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que afirma que las directivas del centro penitenciario decidieron aislar al personal positivo para COVID-19 con el propósito de prevenir más contagios. Una vez se conoció el resultado, las directivas de la cárcel determinaron aislar al personal positivo con el virus, a fin de evitar nuevos contagios entre la población interna. Actualmente el patio 1 de la cárcel Rodrigo de Bastida de Santa Marta se encuentra en cuarentena. A raíz del aumento de casos de COVID-19, el secretario de Salud manifestó que a través de esta cartera, por medio de la Sala de Análisis del Riesgo de Santa Marta, se realiza seguimiento a 97 conglomerados de la ciudad, entre ellos el conglomerado público de la cárcel Rodrigo de Bastidas. Según las autoridades de salud, los reclusos que resultaron positivos para COVID-19 no tuvieron que ser remitidos hasta un centro de salud, por lo que se encuentran aislados y recibiendo atención médica en la cárcel Rodrigo de Bastidas. Es toda la información que tengo desde la capital del departamento del Magdalena. Angie Coto Martínez para CB Noticias. Angie, muy buenas noches. Y en Córdoba, el Laboratorio de Virología y Biología Molecular realizará 300 pruebas diarias. El gobernador Orlando Benítez dio apertura a la infraestructura recuperada que entrará en funcionamiento a finales del mes de julio. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Zahira Iglesias, quien tiene todos los detalles. Blanca, Fabián, televidentes, efectivamente, así como ustedes lo están mencionando, la Gobernación de Córdoba recibió la adecuación final de lo que es el Laboratorio de Salud Pública de este departamento. Hace 2 meses se encontraba en rehabilitación en 2 de sus áreas, virología y biología molecular. Con estas áreas se pretenden realizar más de 300 pruebas diarias para la detección temprana del COVID-19. Escuchemos al gobernador Orlando Benítez. El Laboratorio de Salud Pública de Córdoba es una realidad. A nuestra infraestructura recuperada de este laboratorio de virología y de biología molecular. En 2 meses el espacio fue recuperado y busca brindar mayor capacidad de reacción en medio de la pandemia. Pudiéramos recuperar este espacio que va a ser vital en estos momentos en que el virus exige mayores pruebas, mayor capacidad de respuesta, mayor capacidad de reacción. Para entrar en funcionamiento se está a la espera de últimos equipos. El laboratorio realizará 300 pruebas diarias. Estamos esperando los equipos que nos van a permitir tener cerca de 300 pruebas diarias. Esperamos que eso ocurra antes de que se acabe el mes de julio. Blanca, Fabián, también es importante mencionar que el gobernador Orlando Benítez señaló que se pretende procesar aproximadamente 550 muestras entre el laboratorio de la Universidad de Córdoba, el de Salud Pública y con el acompañamiento de otros laboratorios del país. Esta es toda la información del departamento de Córdoba. Continúen con más en el estudio de CB Noticias. Recuerden que todos somos uno contra el COVID-19. Lave sus manos, use el tapabocas y quédese en casa. Buenas noches. Buenas noches, Akira, gracias por toda su información. Y precisamente en la reciente encuesta realizada por el Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, es considerado como el mandatario de la región Caribe con mayores niveles de aceptación en su gestión durante los primeros 6 meses de gobierno y en el manejo de la pandemia, seguido por Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. La encuesta realizada por el Centro Regional de Consultoría y Proyección de Imagen reveló que en materia de gestión de gobierno en estos 6 meses, el 79,90% de los encuestados aprobó el trabajo del gobernador de Córdoba, Orlando Benítez. Le sigue la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con el 64,49% de aprobación. En tercer lugar está el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, con el 57,87% de respaldo. En cuarto lugar, el gobernador de La Guajira, Nemesio Royce Garzón, con el 32,97%. Entre tanto, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, tiene el 29,27% de aprobación y el mandatario de Bolívar, Vicente Blel, es apoyado con el 31,40%. En relación con el manejo de la pandemia, los encuestados mantuvieron la tendencia al confirmar al gobernador de Córdoba como el más eficiente en este campo con el 74,70% de aprobación. Atlántico con el 62,91%. Sucre con el
56,42%, Guajira con 38,4%, Magdalena con 34,50% y Bolívar con 32,3%. El sondeo se realizó entre el 6 y 11 de julio, vía telefónica a personas mayores de 18 años de todos los estratos socioeconómicos que votaron en las elecciones del 27 de octubre de 2019. Esta es la ficha técnica de la encuesta.